Pues aquí continuamos y lo vamos a hacer hablando de actualidad jurídica. Saben ustedes que cuando hablamos de actualidad jurídica tenemos una persona clave en este plató, como es Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, buenas Bienvenido. noches. Muchas gracias, Anabel, por invitarme y gracias también a Información TV. Bien, pues hoy nos vamos a aprovechar de ese gran conocimiento de Europa que tú tienes, porque Europa está de absoluta actualidad. Precisamente ayer fue nombrado Juncker como presidente de la Comisión Europea y con una peculiaridad, que los únicos que votaron en contra dentro de los socialistas europeos fueron los socialistas españoles. ¿Cómo valoras este dato? Antes de empezar a entrar un poco más en materia de lo que es la Unión Europea y la influencia que tiene para nosotros. Hoy es un día muy trascendente para la Unión Europea y estamos aquí con todas las banderas en el plató de la Unión Europea. Tenemos aquí incluso la bandera gigante de la Unión Europea, que pueden ver todos nuestros telespectadores. Y es un día clave para la Unión Europea porque es la primera vez en la historia de la Unión Europea que el presidente de Europa ha sido elegido por sufragio universal de los ciudadanos. Es decir, votamos, bueno, los que fuimos a votar, Sí, que se abstuvieron, claro. Los que fuimos a votar dentro de la Unión Europea, hemos votado, unos han votado a Juncker, otros no, obviamente, pero Juncker ha sido elegido presidente de la Comisión Europea. Esto significa, para que los telespectadores lo entiendan, que Jean-Claude Juncker es el nuevo presidente de Europa. Y este cargo, aunque existía, no existía con el matiz de que era elegido por los ciudadanos. Hasta ahora, el presidente de Europa no lo votaban los ciudadanos, no había un candidato que se presentara a tal puesto. En estas últimas elecciones recientes tuvimos dos candidatos esenciales, que fue Jean-Claude Juncker, ex primer ministro de Luxemburgo, y Martin Schulz, de Alemania, que se presentó por el Partido Socialista. Juncker era del Partido Popular. Pues bien, ganó Juncker, y lo muy significativo e importante, que podría también tener repercusión en su momento para España, es que ha existido una coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista a nivel de toda Europa, excepto España. Excepto España, porque los parlamentarios europeos socialistas no han votado a favor de Juncker, a diferencia de todos los demás. Hubo un acuerdo a nivel europeo en virtud del cual Juncker era el presidente de la Comisión y Martin Schulz el presidente del Parlamento Europeo. Se dividían así, de esta forma, entre los dos las funciones. Claro. Pues este acuerdo no lo han respetado los socialistas españoles. No acierto muy bien a saber por qué. No sé si es una imagen de dar un rechazo, de que aquí eso no va a pasar. Nosotros, en un programa que se emitirá mañana en Información TV a las 9 de la noche, específico sobre la Unión Europea, tuvimos invitados de Francia y de Austria, Alemania, y la invitada austriaco-alemana nos explicó cómo en Austria y Alemania gobierna un gobierno de coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Es muy conocido el caso de Alemania. Angela Merkel es la presidenta del gobierno y el vicecanciller es Sigmar Gabriel del Partido Socialista. Esto mismo se ha reproducido a nivel europeo. Pero la imagen que se da en España es decir, no, nosotros no, de ninguna manera vamos a apoyar nunca al Partido Popular, y lo mostramos no votando a favor en el Parlamento Europeo. Es algo impensable en España, pero Pedro, ¿por qué crees tú que es tan impensable? Yo pienso que hay todavía viejas heridas del pasado que están abiertas y lo podemos comprobar muchas veces en, bueno, pues en algún acto público, y que eso es lo que hace, digamos, difícil que los dos partidos, los dos partidos mayoritarios, como son el PSOE y como son el Partido Popular, puedan conciliar nunca posiciones. Al final vuelve a resurgir siempre la historia de las dos Españas, y esto hace imposible, o por lo menos parece impensable en este momento, que PSOE y PP puedan gobernar en España en coalición, si esos resultados se extrapolaran a España en las próximas elecciones generales. Anabel, yo creo que es una opción muy razonable. No, a mí me parece muy razonable, perdona. Lo que me parece impensable es por las posturas de los políticos que tenemos en este momento. Vamos a ver cuáles son los resultados de las próximas elecciones municipales, que no queda tampoco tanto tiempo, son en mayo del año que viene. Vamos a ver los resultados de las elecciones generales y a partir de ahí se valorará. Lo que está claro es que en Europa, y hoy estamos aquí hablando de Europa, aunque por supuesto encantado de hablar de España, faltaba más, en Europa
hay un gobierno de coalición en estos momentos entre el Partido Popular y el Partido Socialista, y está a nivel de toda la Unión Europea. Lo importante y significativo, y es muy importante esto, es que el presidente de Europa ha sido elegido con los votos del Partido Socialista, y es un presidente del Partido Popular, y muchas veces nos olvidamos de la enorme importancia que tiene Europa, que no es una anécdota, que no son unas banderas que están en la mesa y ya está, que influye directamente en la vida de los ciudadanos. Para empezar con la moneda. Nosotros usamos el euro, o sea que desde luego está claro, y con el multazo que nos van a meter ahora en la Comunidad Valenciana por falsear cuentas, es decir, Europa nos gobierna porque somos Europa, hemos transferido muchas decisiones significativas nacionales al gobierno europeo y es muy relevante que populares y socialistas se hayan entendido para un gobierno a nivel de toda Europa. Hablamos de más de 500 millones de personas, hablamos de 28 países, hablamos del Parlamento Democrático, excepto India, más grande del mundo. ¿Vale? Es una noticia, hoy es portada en todos los periódicos porque la noticia fue de ayer martes y es muy relevante lo que ha ocurrido. Hablemos de Europa, Pedro, porque creo que para muchos es la gran desconocida. ¿Cómo surge la Unión Europea? La Unión Europea surge tras la Guerra Mundial, los enfrentamientos históricos entre Alemania y Francia, particularmente, la guerra franco-prusiana, cuando Alemania ni siquiera se llamaba Alemania, sino era Prusia, de 1870, la única que ganaron los alemanes, luego la Primera Guerra Mundial, en especial la Segunda Guerra Mundial, y surge de ese deseo de reconciliación. Es un proyecto muy ilusionante que lo que pretende es unir a todos los países en una suerte de Estados Unidos de América, con la dificultad que tenemos de los idiomas diferentes, que es el principal hándicap que tiene la Unión Europea. Porque la cultura tampoco es tan distinta realmente, no está claro que un ciudadano de Alaska y un ciudadano de Texas pues también son muy diferentes. Aquí tenemos un problema con la diversidad de idiomas. Europa es ese proyecto de hacer unos Estados Unidos de Europa, que se lleva desde el año 1955, y que afortunadamente cada vez va a más. Y el ejemplo de ayer, con un presidente elegido para toda Europa, pues es un avance más en ese nivel de democratización y de profundizar en la armonización fiscal y de todo tipo entre todos los países. Yo soy un convencido europeísta de siempre, me encanta Europa. Recordemos a los telespectadores alicantinos que aquí tenemos una de las instituciones más importantes de la Unión Europea, que es la Oficina Europea de Marcas para toda Europa, que trabajan 750 eurofuncionarios y es la primera empresa de la provincia. Y es muy importante. Y además está, perdona que te interrumpa, Pedro, la sede de la Asociación Europea de Abogados, de la AEA, está en Alicante. Aunque haya gente que todavía no lo sepa, también hay que decirlo. O sea, somos una ciudad muy vinculada con ese europeísmo del que tú hablabas. Somos sede de dos importantes entidades europeas. Y tenemos un nivel de inmigración europea altísimo. Somos la provincia de España con más porcentaje de extranjeros, con poblaciones que hay más alemanes o ingleses que españoles. Es una provincia muy vinculada con Europa y con la economía europea en general. Y la recuperación económica que empezamos a ver, gracias a la locomotora alemana, se traduce principalmente también por esta vinculación. Los países que han adoptado el euro y todos los países de la Unión Europea en general, porque no todos han adoptado el euro, han renunciado a su soberanía para entrar dentro de la Unión Europea en buena parte. Bien, tenemos preparado el himno de Europa, yo creo que todo el mundo lo conoce, pero tú que además eres no solamente un entusiasta de Europa, sino también de la música, nos gustaría aprovechar que te tenemos hoy aquí para que nos explicaras un poquito, nos contaras pues esta música que ya escuchamos de fondo, pues cómo es esta pieza. Pedro, háblanos de la historia de este himno. Sí, tú dices que todo el mundo lo conoce, yo creo que todo el mundo conoce, bueno, no sé si todo el mundo, una buena parte de la gente conoce la Novena Sinfonía de Beethoven, sin duda, pero ¿cuánta gente sabe que la Oda a la Alegría, último movimiento de la Sinfonía de Beethoven, de la novena, es el himno de la Unión Europea? Eso creo que no lo sabe tanta gente. Eso me parece que en las encuestas saldría bastante menos. No sé si estaríamos en el 5%. Hay que hacer una encuesta en tu Facebook, que es un... Por lo cual está bien que esto se conozca y que estas cosas se sepan.
Lo que estamos escuchando es precisamente el himno de la Unión Europea, que a la vez y simultáneamente es el cuarto y último movimiento de la novena sinfonía de Beethoven. Es una sinfonía que dura 70 minutos aproximadamente, según versiones, puede estar entre 68 y 72 según la velocidad que le imprima el director. Y aquí tenemos una versión muy especial. En la imagen tenemos a Daniel Barenboim, muy significativo de cara a la Unión Europea y a todo lo que significa. Porque Daniel Barenboim es el director de la Ópera de Berlín, la ópera más importante del mundo, sí, pero a la vez es israelita. Ajá. Y claro, el contraste de israelita, judío, con Berlín, pues en fin, eso creo que sí todos los espectadores saben lo que significa. Y además es director de la Ópera de Berlín desde el año 1991, ya hace muchos años, sí, y director a perpetuidad. Y en esta versión particular que hemos escogido para el programa de hoy, está elegida para una orquesta muy vinculada también con Europa y con la paz, porque es una orquesta de la que es titular Barenboim, que se llama la West Eastern Divan, que es una orquesta integrada mitad por músicos judíos israelitas y la otra mitad por músicos palestinos y árabes. Por cierto, apoyada y patrocinada por la Junta de Andalucía, que ha patrocinado este proyecto, que ha aportado sumas considerables para ensayos, para el desarrollo del mismo. Pues estamos escuchando el himno de la Unión Europea por una orquesta dirigida por un israelita, con músicos de Palestina y de Israel. Sí. No puede haber nada más diplomático, más desde internacional luego, y más bonito, diría incluso, y más de paz en un día como hoy, en los que los israelitas y los palestinos se están matando. Porque Israel está atacando Gaza, pero es que Gaza está también lanzando misiles a Israel, con lo cual no puede haber un gesto más precioso que la Oda a la Alegría de Schiller, que es el poeta que la compuso, sea la música de la Unión Europea y a la vez música de paz, y por añadido que esté interpretada por personas que están en guerra otra vez más, como lleva ocurriendo desde la fundación del Estado de Israel desde 1948, por otra parte. Se eligió la novena sinfonía de Beethoven porque se consideró que era una pieza que representaba muy bien a Europa, que era una pieza que representaba a la vez la alegría y la paz, símbolos ideales de la Unión Europea, no sin cierta polémica, porque claro, Beethoven es un compositor alemán. Esta música que estamos escuchando está cantada en alemán. Beethoven es un compositor internacional, diría yo. Sí. Creo que hay que verlo de ese modo. Correcto, Anabel, pero el texto, y esto es lo que ha dado lugar a más polémica, este texto que estamos escuchando ahora, la Oda de la Alegría de Schiller, está cantada en alemán. Con lo cual se llegó al final a un acuerdo consistente en encargar al director de la Filarmónica de Berlín, al que era entonces director de la Filarmónica de Berlín, la orquesta más famosa del mundo y la mejor con mucha diferencia del mundo, a Herbert von Karajan, se le encargó un arreglo específico de este cuarto movimiento sin texto, un arreglo para que se pudiera tocar al piano, para que se pudiera tocar con una orquesta de cuerda, para que se pudiera tocar con viento, y eso se ha convertido y es el himno oficial de la Unión Europea. En la práctica muchas veces se interpreta como lo estamos viendo ahora, se interpreta en una versión coral, que en esta parte íntegra dura 11 minutos, se hace la versión coral cantada en alemán, y en otros lugares se hace la versión puramente instrumental. Desde luego es una elección magnífica, llena de energía, de una de las sinfonías que muchos consideran la mejor sinfonía nunca escrita, una obra llena de fuerza, con una influencia enorme para generaciones posteriores de compositores y un perfecto símbolo de lo que debe ser Europa y de lo que está siendo, y esperamos que vaya cada vez a más. Seguro. Vamos a continuar con las curiosidades, Pedro, porque, por ejemplo, esa bandera de la Unión Europea que lleva 12 estrellas, mucha gente piensa que esas 12 estrellas corresponden a los países miembros, pero no es así. Cuéntanos un poquito cuál es el simbolismo de estas 12 estrellas. Las 12 estrellas simbolizan la perfección, porque el número 12 es el número de la perfección. A veces nos olvidamos de la docena de huevos, por ponerlo en el ejemplo más diario, las 12 tribus de Israel. En esencia viene de la Torá judía, que los cristianos llaman Antiguo Testamento. En la Torá judía son las 12 tribus de Israel que se expanden, y a partir de ahí el número 12 lo utilizamos para los meses del año, para infinidad de cosas. Es el número 12 el número clave, el número básico, el número perfecto. La gente piensa que las 12 estrellas significan los 12 estados originarios de la Unión Europea, pero es un error.
que viene asociado de la interpretación de la bandera estadounidense. En Estados Unidos, cada vez que se añadía un estado, fueron 7 al principio, se incorporaba una estrella a la bandera. Ajá. Y de hecho, algunas banderas europeas están mal, porque a algunos les ha dado por hacer lo mismo y poner 15, luego poner 18, pero no es así. No es así. La bandera que tenemos aquí hoy es la bandera original de la Unión Europea, que simboliza esa unidad también y perfección del número 12. Ajá. Desde cualquier punto de vista histórico. ¿Cuántos países miembros hay en este momento? ¿Y qué características, qué requisitos deben cumplir para ingresar en la Unión Europea? ¿Y cuáles también hay pendientes de ingreso? La Unión Europea tiene 28 miembros en la actualidad. La última incorporación ha sido Croacia y las incorporaciones anteriores últimas fueron Rumanía y Bulgaria. El acceso a la Unión Europea a partir de ahora está cada vez más complicado por las políticas de unificación, de ayuda a las economías con problemas. Es un tema interesantísimo el que preguntas, que podría estar varias horas hablando de él, pero trataré de resumirlo lo máximo que pueda hablando de países concretos. El candidato máximo y más conocido es Turquía. Se habla muchísimo de Turquía. El problema de Turquía, primero, es que tiene cerca de 80 millones de habitantes. Segundo, es que es un país relativamente pobre que requeriría muchos fondos de cohesión. Y tercero, y más importante, es que no está claro que Turquía esté geográficamente en Europa, porque Turquía viene del antiguo Imperio Otomano, que tiene una importancia enorme en Europa. Se olvida a veces, no sabemos que en Europa hay países musulmanes también. Bosnia es musulmán, Albania es musulmán, como herencia del antiguo Imperio Otomano. Turquía solo ahora tiene un trozo pequeño dentro de Europa, muy pequeño. La capital económica, la política es Ankara, pero la capital económica, que es Estambul, está mitad en Europa, mitad en Asia. Pero claro, si metemos a Turquía, ¿por qué no podemos meter a otros países más que están en Asia, como en realidad Turquía probablemente no entre en la Unión Europea? Hay candidatos más complicados. Ucrania es uno de ellos y es un tema de absoluta y total actualidad. Ucrania, el nuevo gobierno ucraniano quiere entrar en la Unión Europea y toda la revuelta de Ucrania, todo el problema de revolución, el cambio de gobierno, la polémica viene de ahí, viene de un acuerdo de asociación con la Unión Europea que se pretendía luego integrar en Europa. Se nos ha acabado el tiempo, se nos quedan muchos temas en el tintero para, bueno, pues en relación a Europa, el euro, la moneda. Tampoco todos los países miembros hacen uso del euro, sino que algunos han mantenido su moneda. En fin, curiosidades que a mí me gustaría que hubiera una segunda parte de programa pues nada, de Unión encantado, Europea. cuando quieras, Pedro, será un placer. Bueno, en cualquier caso, emplazo a los telespectadores para que mañana a las 9 de la noche, con redifusiones el viernes a las 8 y el domingo a las 9, asistan a un programa específico de 30 minutos de duración solo sobre la Unión Europea, donde se abordan con más amplitud todas estas cuestiones. Pues es cierto, hay que emplazarles a ese programa, pero independientemente en Alicante hoy, a ver si también continuamos hablando para este público específico de lo que es la Unión Europea, que creo que hacemos un gran servicio diciéndole a la gente lo que es, en qué consiste, qué funciones tiene y cómo nos afecta a cada uno de los países miembros. Gracias, Pedro, una vez más. Pues gracias a ti, Información TV, muchísimas gracias. Bien, pues nos vamos a publicidad con esta magnífica música que suena de fondo, el himno de la Unión Europea. Nos vamos a publicidad, pero volvemos enseguida. Hasta ahora.